Hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, y vamos a hablar ahora de un tema nacional que refiere a las medidas del gobierno nacional, pero cómo lo aborda la política local y más precisamente el oficialismo, ¿sí? Hacemos por Córdoba, el gobierno de Llamosas, que tiene a todo el peronismo unido, así lo conformó para, bueno, luego presentarse a las elecciones y ganarlas, de hecho ganar la reelección, justamente con el peronismo unido. Entre ellos, digamos, uno de los sectores es el de la Cámpora, ¿sí? El gobierno, la pata del gobierno nacional más cristinista, porque hoy también hay que hablar o hay que hacer esas aclaraciones por la interna del Frente de Todos, que vive confrontando con Hacemos por Córdoba, y nos resulta muy interesante charlar con la integrante de ese espacio en el Consejo Deliberante, que es la concejala Mariela Gatica, que tiene la amabilidad de atendernos. Guillermo y Florencia los saludan, concejala, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Guillermo, Florencia, muy buenos días. Bien. Buen día, concejal. Bueno, primero consultarle, ¿estuvo en la marcha ayer en Buenos Aires? Sí, así es, estoy recién llegada de la marcha. Participamos desde la organización, viajamos en Río Cuarto, así que bueno, fuimos parte de la enorme columna que ayer acompañó la marcha del 24 de marzo. Claro, sí, realmente fue bastante numerosa la convocatoria de la Cámpora. Consulto si hubo ahí como alguna referencia a lo económico también, al FMI, o de parte de la Cámpora no, y solamente la cuestión de memoria. Yo recién estoy llegada de Buenos Aires, cuidando la batería para poder comunicarme con ustedes, así que no vi los discursos que se hicieron. Sí, siempre nosotros hemos mantenido una opinión muy crítica en cuanto al acuerdo con el fondo, y también siempre es motivo de discusión entre nosotros. Uh-huh. Bueno, y en eso que yo mencionaba de las medidas, ¿no? Hace poquito, de hecho en la última sesión, entiendo, del Consejo Deliberante de la semana pasada, se declaró, digamos, como todo el cuerpo legislativo, un rechazo a las medidas tomadas por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación sobre los controles a las exportaciones. ¿Usted votó en contra? Así es. ¿Con qué argumento, digamos? Bueno, en primer lugar, lo que también manifesté el día de la votación, en la última sesión, como decís vos, es esta seguidilla de proyectos que se vienen presentando de Juntos por Río Cuarto, que, tratan de despedirse en nombre de la ciudadanía de Río Cuarto sobre diversos temas de los que no tenemos injerencia directa. El tema de la guerra, el tema de las exportaciones, con la carne pasó lo mismo. Todo esto sin una discusión previa. A ver, la Carta Orgánica, el reglamento interno lo permiten, lo presentan sobre tablas, se trata sobre tablas y se aprueba durante la sesión. Pero a mí me parece que estas cuestiones por ahí necesitan de una discusión más profunda. Aprobar una resolución con un rechazo o con una declaración en un sentido de algo que tiene que ver con lo externo a la ciudad, me parece que necesita de una correcta redacción, de una correcta discusión del contenido, del expediente, no me parecía la manera primero de tratarla sobre tablas, y después el contenido mismo, ¿no? Rechazando las medidas. Por ahí también, más allá de la forma del tratamiento, lo que mencionaba en el discurso es que esta medida alcanza a 11 empresas nada más de todo el país, de las cuales el expediente menciona una sola que está en Córdoba, y hablaba un poco también en su alocución los concejales de Juntos por Río Cuarto de defender al campo, a los productores del sur de Córdoba, y la verdad que los productores de Córdoba son alrededor de 20.000, y acá estamos hablando de 11 empresas, la mayoría de capital extranjero, que concentran toda la exportación de subproductos de soja. Uh-huh. Bueno, usted votó en contra de esa declaración, ¿y el resto del oficialismo cómo votó? ¿Acompañó esa propuesta?
El resto del oficialismo sí acompañó, me parece que en el momento algunos concejales no estaban, pero sí se acompañó. Bueno, es algo que discutimos previamente dentro del bloque, como decías vos, de un peronismo unido. Hay diversidad de miradas en este y en otros temas. Por suerte tenemos un espacio en el que debatimos, damos las discusiones, muchas veces llegamos a consenso y en este caso no. Por lo tanto, bueno, siempre existe la libertad de que cada concejal se exprese en el sentido que mejor lo considere y así lo hizo. Uh-huh. ¿Y cómo es, digamos, el día a día, ¿no?, de la coalición, por así decirlo, de Hacemos por Córdoba aquí en Río Cuarto? Digo porque Hacemos por Córdoba a nivel provincial también y por ende en Río Cuarto vive confrontando con el gobierno nacional, digamos, que del cual entiendo que usted está más cercana. ¿Cómo es eso? Que todo el tiempo hay una declaración en contra de lo que hace todo el tiempo, insisto, el gobierno del Frente de Todos. Bueno, en primer lugar, como te decía, damos todos los debates que tenemos que dar y yo puedo salir, como te estoy hablando ahora, diciendo qué es lo que pienso. Yo pertenezco al Frente de Todos, al espacio que gobierna el país y no he tenido que dejar ni voy a dejar las convicciones en la puerta de entrada del Consejo Deliberante. Más allá de que gobernemos juntos Río Cuarto, de que también desde nuestras ideas y en nuestra concepción de la política y de la realidad aportemos también a trabajar en pos de los ciudadanos de Río Cuarto. Bueno, también tenemos nuestras diferencias en algunas miradas como esta. Concejala Guillermo, le quiero preguntar si tanto a nivel nacional como a nivel local es posible transitar en un mismo espacio político con miradas tan diferentes, ¿no?, de la realidad, porque cada vez se profundizan más los antagonismos. En la provincia de Córdoba sobre todo, pero también a nivel nacional da la impresión que son dos gobiernos distintos dentro de una misma alianza. ¿Eso es sostenible? Digo, porque más allá de que usted no abandone sus convicciones, en los hechos las cosas van para otro lado. Bueno, yo creo que es sostenible en el marco, como siempre lo decimos, en que la unidad sea para el beneficio de las mayorías. Uno cuando se sienta a hablar con quienes piensan relativamente distinto, porque no nos vamos a sentar a hablar con quienes están en las antípodas de nuestro pensamiento, pero sí con quienes tienen diversas miradas, pero trabajamos por un mismo objetivo, uno lo hace para el beneficio de las mayorías. Ya cuando quizás uno pueda advertir que el rumbo que se toma no es ese, sino beneficiar a otros sectores concentrados de la economía o poderes hegemónicos, bueno, ya creo que ahí, al menos en nuestro caso, la unidad no es sostenible. Uh-huh. Por ahora, como vengo diciendo, nosotros venimos discutiendo, llegando a consensos y me parece que muchas de las cosas que han salido del Consejo Deliberante, recuerdo ahora la inclusión laboral trans el año pasado, han sido en sentido de beneficiar a los sectores más postergados y a las mayorías. Ahora, discúlpeme, concejala. Sí, disculpe que la interrumpa. ¿Usted no cree que, por ejemplo, en buena parte o en las sobre todo expresiones fundamentales, las columnas vertebrales, la estructuración de su pensamiento, el esqueletismo es más parecido a Juntos por el Cambio o al macrismo que al peronismo kirchnerista, del quienes todo el tiempo están diferenciándose? Bueno, yo creo que así como hay diversidades en el pensamiento y en el abordaje en el gobierno nacional, también lo hay en el gobierno local, en el gobierno provincial. Yo no coincido para nada muchas veces en las expresiones que da el gobernador, pero me parece que en Río Cuarto es distinto. Esa es la mirada que tengo yo, la mirada que por ahí discuto con los compañeros de bloque, y por eso te digo que es un transitar que hoy es sustentable. Sí es cierto que el gobernador ha sido muy duro con muchas declaraciones en contra del gobierno nacional. Bueno, usted dice que Llamosas no, que Llamosas tiene otra mirada. Al menos pareciera ser así. En el caso puntual de lo que estamos hablando en cuanto a las nuevas medidas de exportación a los superautos de soja, bueno, él se manifestó sí
en el mismo sentido que el gobernador, pero no así en otras cuestiones. ¿Y con qué expresiones, por ejemplo, no acuerda cuando lo escucha el gobernador Schiaretti? No, bueno, a principio de año creo que vimos en la apertura de sesiones y demás el reclamo que se hacía por un desbalance en cuanto a las atribuciones de recursos en lo que es Buenos Aires. Perdón, claro, pensé sí. que se me había apagado porque estoy los con una subsidios, batería sí. justa. En cuanto a lo que tiene que ver, bueno, con la distribución de los recursos en Buenos Aires en las provincias, por lo cual claramente no coincido. Hubo una discusión también muy profunda en cuanto a los subsidios de transporte y demás. Uh-huh. Y en este sentido, respecto a lo que mencionaba Guillermo, ¿no? de la moderación de Llamosas, ¿eso es lo que hace posible que convivan distintas expresiones del peronismo, o ve la posibilidad de que si sigue tan de la mano, digamos, del gobernador, ustedes como que puedan irse, digamos, vislumbran la posibilidad en algún futuro de irse si esto se profundiza? Bueno, yo creo que hablar en ese sentido cuando hoy podemos discutir, consensuar, avanzar en políticas concretas, en proyectos concretos dentro del Consejo Deliberante, y donde además se puede tener la libertad de expresar lo que uno piensa, de votar en contra si es necesario, incluso argumentar en contra si es necesario de un proyecto que el mismo bloque está acompañando. Creo que si se mantienen esas condiciones de convivencia política, estamos muy lejos de caminar hacia un quiebre. Bien, la última, concejal, usted es la presidenta de la Comisión de Género, ¿nos puede adelantar, bueno, cuáles son los proyectos que se están tratando, qué es lo que puede salir aprobado en los próximos días o semanas? Bueno, en este momento la comisión no tiene proyectos concretos tratándose. Sí se vienen discutiendo algunos proyectos del año pasado y, bueno, en particular he estado trabajando en proyectos que tienen que ver con el abordaje de la urbanización con perspectiva de género. Junto con SICSA hemos estado discutiendo y pensando bastante en cómo abordar la planificación de la ciudad para que tenga perspectiva de género. Por ejemplo, en algo concreto que hemos estado pensando, el tema de las paradas seguras, paradas de colectivos seguras, que ellos han estado haciendo un trabajo muy lindo también de mapeo de la ciudad, de los sectores donde las mujeres consideran en el barrio que son más riesgosos, poder hacer foco ahí. Perfecto. Pero te estoy adelantando bastante porque todavía el proyecto no está presentado. Bien, le agradecemos de todas maneras estos minutos con Así Son las Cosas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Allí estaba la concejala Mariela Gatica, que es la concejala de la Cámpora dentro de Hacemos por Córdoba o dentro del gobierno de Llamosas. Hay una cosa que sí me resulta... Compleja, sí, ¿no? es complejo. Yo creo que... Me parece que lo explica, digamos, bien, pero es difícil igual de entender. No, sí, es difícil porque además nosotros conocemos, lo digo a título personal, que dentro del espacio del propio llamosismo, e incluso personas que están muy cerca, sentadas en la mesa chica de Llamosas, están más próximas al pensamiento de la unidad que propone Gatica que a la ruptura con el gobierno nacional que propone el schiarettismo duro. Claro. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no sale esa opinión a la superficie? Y es porque, imagínense, ¿por qué no sale a la superficie? Porque el gobierno de Schiaretti, el gobernador, impone una lógica de la billetera. Pero en Río Cuarto eso no pasa, dijo Gatica. En Río Cuarto es distinto. O sea, se da una habilitación al pensamiento mayor. Sí, podés habilitarlo, pero no decirlo. O sea, piensan, pero no lo dicen. De hecho, yo he hablado con algunos interlocutores de la municipalidad en su momento y están demorados acuerdos con el gobierno nacional de obras que se van a concretar en Río Cuarto, en Río Cuarto, y no avanzan en esos convenios de distintas obras y distintas áreas del municipio para no herir la susceptibilidad del gobierno de Schiaretti y que no les haga pagar las consecuencias de ello, como ya ha ocurrido. Ya ha ocurrido. De hecho, miren
al extremo de lo que está sucediendo, el que no se disciplina pierde. En su momento, el gobierno de Llamosa públicamente salió a mostrar el acuerdo con los acreedores, con quienes estaban endeudados en dólares, se terminó la deuda en dólares, sí, ese acuerdo, y salió a mostrar los recursos disponibles a partir del superávit fiscal que la municipalidad tenía. Es decir, la municipalidad tenía recursos porque en la ecuación gastar y recaudar le iba mejor recaudando, ¿no? Le quedaba recursos. Apenas eso se hizo público en los medios de comunicación, desde el gobierno de Córdoba dejaron de mandar las partidas destinadas a pagar obras, por ejemplo, la planta de efluentes cloacales, con el argumento de, bueno, si les va tan bien a ustedes, no necesitan la plata de la provincia. Bueno, esa es la lógica que opera. Uno piensa, mucho discurso ligado con, nosotros pensamos en los vecinos, pensamos en la gente. Si hay obras que podrían llegar del gobierno nacional y que la municipalidad no se anima a firmar esos convenios para no herir la susceptibilidad de Córdoba, porque si te ligás con el gobierno nacional es piantavotos, ¿no habría que pensar en los vecinos más que en los votos? Sí, sí. Y eso es parte de una dinámica que estoy hablando al interior de la fuerza gobernante, ni siquiera es un conflicto de opositores que pelean por el poder, es al interior de la fuerza gobernante. Sí. Está soterrado, sí, y muy pocos los cuentan. Nosotros tenemos la libertad de hacerlo porque tenemos la libertad de hacerlo. Sí, y lo otro que quería remarcar, que lo decía al comienzo la concejala, y hago una pregunta, no solamente aquí en Río Cuarto, digo para el mundo. ¿A alguien en el planeta, a alguien le interesa, le importa, es relevante lo que opine, lo que declare el Consejo Deliberante de la ciudad de Río Cuarto respecto al conflicto bélico Ucrania-Rusia? ¿A alguien le mueve el búmetro eso? No sé, da la impresión que hay que salir corriendo para... La manada corre para un lado, vos tenés que correr para el lado que corre la manada, ¿no? Da la impresión que es así, que ni siquiera te das margen para tener un pensamiento mínimamente crítico respecto de... ¿Estamos haciendo bien las cosas? ¿Lo que está pasando es producto de solamente la ira, la iracundia de un gobernante ruso o es un poco más complejo el asunto? Si vos te movés de esa línea, empezás a tener reproches permanentemente. Y en política se pagan caros los reproches. Ojo que esto, desde mi punto de vista, que muchos ven como una señal de fortaleza de gente que está sentada sobre los recursos, para mí es una señal tremenda de debilidad, porque si vos tenés que imponer un torniquete financiero para que estén de tu lado, es porque no convenciste a nadie con tus propuestas. Y si no convenciste a nadie con tu propuesta, el día que tengas fecha de vencimiento, que hay fecha de vencimiento, siempre política hay fecha de vencimiento, tendrás muchos chirinos que te darán la puñalada por la espalda. Eso ocurre de manual en la política. Cuando vos estás abrazado a tus convicciones, eso ya no es un coste adicional, porque vos vas a seguir creyendo en lo que crees. Te podrán desplazar, te podrán sacar los recursos, te podrán poner de penitencia en el rincón, pero vos seguís creyendo que lo que vos hacés y decís se liga con tu pensamiento más íntimo. Con eso no se hace política, me dijo un día alguien. Vos sos un idealista. Bueno, sí, porque soy periodista, digamos. Si no soy idealista si siendo periodista, me voy a mi casa y listo. Pero bueno, también entiendo que hay políticos que son idealistas y que fueron por el camino más largo y consiguieron a veces acercarse a esos ideales. Siempre se te corre la línea del horizonte, pero se acercaron a esos ideales. Peor es navegar en la miserabilidad de las contradicciones, de la hipocresía, del cinismo, porque al fin de cuentas no sos nada, tenés un poder circunstancial que se te termina cuando viene otro y se impone con sus convicciones. Por eso jode tanto, molesta tanto. Tal cual, tal cual. ¿Habrá algo más triste que la incoherencia ideológica?
Así